Bienvenidos a Ideario Podcast. En esta ocasión tendremos una plática con un personaje de la educación, sí, del sector educativo, pero hoy sobre todo un personaje que nos viene a tocar algunos temas enfocados en su trayectoria dentro de la política, que no puede deslindarse de su trabajo como docente. Y pues sin más, hoy nos acompaña por segunda ocasión el profesor Miguel Pérez Presa. Maestro, bienvenido. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí y también estar con Obrador, desde luego. Bueno, ya dio color el maestro desde el primer minuto y bueno, de eso vamos a platicar. Maestro, sabemos que dentro de tu andar como docente comenzaste a involucrarte en la política desde joven. ¿Cómo fue ese acercamiento? Bien, ocurre que allá por el año 87 la Casa de Cultura funcionaba bastante bien. Había un grupo de teatro, de danza, de pintura, y entonces acudí al grupo de teatro. Ahí estaban, imagínense, Lidia Pleités, Jairo Cortés, Eliel y su hermano, el que es médico actualmente. Tiene un nombre un nombre que no recuerdo, es raro, el nombre del doctor, urólogo él, hijos de mi amigo Julio Cortés y doña Elfega. Entonces, ahí en ese contexto nos conocimos con Lidia. Entonces, un día Lidia me dice, Lidia era maestra, ya jubilada actualmente: Miguel, si no le tienes miedo al sindicato, te invito a una reunión de un partido político. Le digo, bueno, pues, ¿por qué? Además, me interesa eso. Yo siempre fui un crítico muy serio del sindicato, no del sindicalismo, sino del sindicato al que pertenecí, que era el CENTE, y particularmente la 32, por el cacicazgo primero de Alfonso Arroyo Flores, después de Juan Nicolás Callejas Arroyo. Bueno, ambos ya no están con nosotros. Entonces le dije a Lidia, claro que voy, y entonces, no recuerdo el mes, en la sala de Sanidad Vegetal hubo un evento con banderas del PFCRN y me parece que el PPS. Fui, escuché y nos vinimos caminando de Sanidad Vegetal al centro. Obviamente no he tenido ningún temor, porque pues conozco mis derechos desde siempre, sé la importancia de la participación de la gente. En aquel tiempo tenía yo 26 años, fue en el 87, y a partir de ahí, una vez que inicia el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Marco de Pardiñas y otros más cuyo nombre no recuerdo, que forman la corriente democratizadora del PRI. Entonces se empieza a ver la posibilidad de, obviamente, de integrar un frente, después un frente democrático, el FDN, en el que con mucho tino Rafael Talamantes, que al último resultó un verdadero traidor, le cambió su nombre al partido, que se llamaba PST, por el de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, cuando ya Cuauhtémoc Cárdenas brillaba como posible candidato unitario de la izquierda, diríamos, partidista. Ahí inicié. Nunca me afilié al Partido del Frente Cardenista, pero sí estuve militando en sus actividades, en sus movilizaciones. Cuando el fraude fue un fraude muy marcado. En el 88. Si en el 2006, con los adelantos, con la organización ya del PRD, hubo un fraude, pues en el 88 con más razón. En aquel tiempo ganamos de manera muy marcada, pero Bartlett, la famosa caída del sistema. Decían que se cayó el sistema, sí, se cayó y se cayó, ¿no? No habló, pues. Entonces, todos supimos que fue un fraude en el que participó, sin lugar a dudas, y conoce los detalles, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Digo, es una realidad que ahí está. Ahí está, no, sí, sí. Está, no podemos negarla. Entonces, íbamos a las marchas. En aquel tiempo íbamos a las manifestaciones en camiones Torton, le poníamos rejas
y tablas. Ahí vamos sentados, en aquel tiempo los más viejitos y los jóvenes parados. Esa era el compromiso de nosotros con la lucha democrática. Actualmente los camaradas solo van si hay camión con clima, ¿no? Y hasta tele. Y a veces ni así. Ni así. Entonces empezamos a participar cuando nos damos cuenta que hay una reunión de Salinas con Talamantes, vimos que traicionó, entonces se deshace el Frente Democrático Nacional y Cuauhtémoc propone la formación de un partido único de izquierda. Algunos no le entraron y entonces se decidió la formación de un partido y se empieza a repartir un periodiquito que se llamó La Unidad. Chano lo repartía, Chano Perdomo. Y empezamos a reunirnos, obviamente después de la selección del 88 en el 89, en la casa de don Joaquín Rincón Montes, acá en Independencia. Joaquín Rincón fue el padre de Carlos Joaquín Rincón, el compañero que fue también regidor, de los primeros regidores del PRD. Entonces, ahí, en esa casa, con la presencia del doctor Víctor Hugo Martínez Cuervo, don Joaquín Rincón, el ingeniero Diego Arrazola, Chanito Perdomo y yo, éramos 5 los que empezamos a reunirnos para integrar el PRD. Y recuerdo que un 30 de abril del 89 se hizo una asamblea, una reunión en lo que en aquel tiempo era el salón social de lo que se llamó Fincas Rústicas y Urbanas, que es un espacio ubicado en la calle Rayón. Ahorita está un centro de rehabilitación, casi esquina con Belli, cerquita de la Fiscalía. Okay. Ahí nos reunimos, hubo un notario que tenía que dar fe de los asistentes, y Rosa María Cabrera Lotfe, una compañera muy combativa, guapa, muy guapa aparte y muy combativa, vino a presidir la asamblea y fue de las que defendieron su triunfo en el colegio electoral, que en aquel tiempo no había autoridades que calificaran las elecciones, sino los propios diputados calificaban sus elecciones, que era una cosa terrible, ¿no? Entonces obviamente no le permitieron ganar, pero ella había ganado. Entonces así se forma el PRD y creo que el 5 de mayo del 89 se forma para evitar trámites, con el registro del PMS, el Partido Mexicano Socialista, que en aquel tiempo en el 88, había propuesto la declinación de Berto Castillo, que era su candidato, para que Cuauhtémoc Cárdenas asumiera la candidatura única del Frente Democrático Nacional. Ahí me inicié, 87-88, cuidé por primera vez casilla, en una casilla que se ubicaba en la Volkswagen, por Coppel de ahorita. Sí, cuando estaba más hacia afuera. Sí, donde estaba un consultorio médico, por ahí estaba una casilla. Y recuerdo que... ¿Dónde era la Volkswagen? Es donde está ahorita la escuela de mecánica, ¿no? Por ahí, efectivamente, exactamente ahí, por ahí estaba. Y entonces, yo hoy confieso que usurpé un nombre. El representante ante la Comisión Electoral Distrital era nuestro compañero, ya murió, Fernando Croda, pero por alguna razón no me registró, yo llevé mis datos, y entonces, pues a mí me dio coraje, yo quería participar. Me dice la maestra Lidia, que era la líder del movimiento, y una extraordinaria oradora, Sí. Me dice, Miguel, don Alfonso Portilla Posadas está propuesto para esta casilla, pero ya no quiere, nos dice que no va a estar, ¿verdad? Si quiere estar en su lugar, le digo, sale. Fuimos a buscarlo, él vivía, supongo que ya no debe estar, por la planta de luz, a un lado de la maestra Teresa Pasos, la de zapatería. Entonces lo buscamos, no estaba, pero estaba su credencial.
Entonces, Con eso. en aquel tiempo no tenían fotografía. Con el nombre. Y, puro nombre, yo, a esa edad, ¿quién me conocía? Entonces dije yo, no hay nadie me conoce. Pero ocurre que ahí iban a votar, tenía algo particular esa casilla, ahí votaban Caramelo Flandes, Lino Villegas González, que era el secretario general, y el presidente de la mesa era el doctor, que era el director del ISSSTE, y me reconoció, pero él sabía quién era, pero no dijo nada. No sabía quién representaba yo. Ahí cuidé casilla por primera vez con otro nombre que no era el mío, pero creo que era un deber hacerlo, ¿no? Y arriesgar todo. Ahí fui. Fue la única vez que he usado un nombre que no me corresponde. Esas primeras luchas, donde lo dijo ahorita la palabra arriesgarse, si hoy se habla de que no, que complicado estar en una casilla, en ese entonces yo creo que era más complicado, realmente complicado, porque sí había eran elecciones, hoy se habla de elecciones de Estado, creo que la gente que lo dice no se acuerda de ese periodo. Bueno, yo era un niño todavía en el 88, pero era un control total del partido en el poder, del PRI. Sí, eran verdaderas elecciones de Estado. Y era un peligro estar en la oposición. Yo recuerdo los muertos que hubo del PRD. Obando y Gil fueron dos responsables de la estructura electoral que murieron 2 días antes, los mataron 2 días antes de la elección en el 88. No hubo manera de demostrar que fue la intención esa, pero eran los que tenían el control de la estructura. Pues imagínense lo que eso implicaba a nivel nacional. Más de 500 muertos aportó el PRD en esa lucha democratizadora del régimen en México. Entonces, yo alguna vez relaté algo que me ocurrió en el 89, ya el PRD formado. Yo siempre trabajé en Martínez de la Torre y en aquel tiempo nos pagaban con cheque. Entonces de pronto mi cheque no llegó porque lo traía el habilitado y no llegó una quincena, ni la otra, ni la otra. Entonces fui a Jalapa, me dice, no, pues es que está en Orizaba. ¿Y por qué? Pues no sé. Entonces me cambié, mi cheque llegaba a Orizaba todas las quincenas. Entonces, en el año 89, para ir a Orizaba a cobrar, era un problema. Si ahorita es un problema, en aquel tiempo sin auto, sin nada, con carreteras menos evolucionadas. Entonces yo iba cada mes porque empleaba todo un día y me dijo Irán Zacarías Morales, lo recuerdo bien, él era el pagador ahí y lo recuerdo bien porque fue ¿cómo le diríamos? El mapache que mandaron en la elección a la diputación local del 89. Le llamaban coordinadores. Cuando el licenciado Ernesto González Rodríguez fue presidente de la comisión distrital y yo representé al PRD, el licenciado Julio Cortés representaba al Frente Cardenista y ahí fue mi primera defensa de un partido político, no en la casilla sino en el consejo. Y Dan sabía que yo era maestro, traía una maleta, un morral como los de Papantla, lleno de dinero, pero fajas. Recuerdo quienes estaban ahí y algo curiosísimo, en la elección, en la casilla de Zanjas de Arena, cuando llegan los paquetes electorales y leemos los votos, decía así, PRD un voto, PRI 0 y PAN 900. Entonces, todos nos extrañamos. Entonces el PRI se enojó, no recuerdo quién representaba la verdad en esa ocasión, y Ernesto, pues más, dijo, a ver, ¿cómo no es posible? Como a las 2 horas llega el presidente de la casa y dice, oiga, no, es que está mal, el acta buena es esta. Y decía así, PRD 1, PAN 0 y PRI 900 votos. Entonces, esas cosas se podían hacer en aquella época, en las que los mapaches abundaban. Entonces, Irán Zacarías Morales, que llegó como coordinador, algo así, no era nada, pero el que mandaba,
Y si mi amigo Ernesto González, bueno, amigo es un decir, somos conocidos, me escucha o nos escucha, sabe que digo la verdad, él hizo todo. En ese tiempo al PRD le dieron 1.872 votos nada más en el distrito, fueron muy pocos los que nos dieron, tuvimos más. Y nuestro candidato fue el ingeniero Diego Arrazola Becerra. Entonces, ese Irán Zacarías Morales estaba ya como pagador y me dijo, Miguel, si tú no llegas cada quincena o cuando vengas a las 11 de la mañana, no te pago. No te pago. Así de desdichado. Entonces yo tenía que casi dormir en el ADO en Jalapa o en Veracruz para irme muy temprano, recoger mi cheque cada mes. Esas cosas hacía el gobierno y el sindicato. O sea, nada más como una medida de presión. Sí, porque nunca encontré la explicación de por qué fui con Urbano Monita Camacho, que era el responsable de trámite y control en mi departamento. Entonces dice, Miguel, yo no sé nada, pues obviamente sabía. Entonces nadie sabía nada, pero todos sabían que era por eso una forma de represalia. Una represalia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Había un periodiquito que publicaba Cricri, que trabajó mucho tiempo en la radio. Le decían Cricri porque él tenía el programa de Cricri cuando yo era niño. No recuerdo su nombre, pero fue del Club Rotario mucho tiempo, y el esposo de doña Blanquita Pasos. Entonces, sacaba un periodiquito y ahí dije que si no me devolvían mi cheque, yo iba a hacer una huelga de hambre. Que en aquel tiempo yo realmente no sabía que era una huelga de hambre, después lo supe. Y automáticamente mi cheque lo regresaron. Entonces, esas cosas ocurrían en aquella época con gente como yo, y por fortuna, y digo por fortuna, nada más hicieron eso, porque ya había la descentralización educativa. Antes de eso, dicen que los mandaban a cobrar, no sé, a otro estado, no solo a otra ciudad. Entonces, esas cosas las vivíamos algunos en la época en que el PRI controlaba todos los estamentos del Estado. Maestro, hablas de los muertos en el PRD, hablas de las presiones, seguramente también la búsqueda de comprarles sus lealtades. ¿Por qué mantenerse en esa lucha? Hay cosas que se traen porque se viven en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nadie sabe que donde vivo, que es la casa de todos que quieran ir, es en el 911 de Sotoyama. Ahí estamos manteniendo 3 tlacuaches, por ejemplo, porque si no los matan los perros. Entonces, para que no salgan, les ponemos agua y comida. Ellos viven allá en un rincón del patio. Entonces, mi madre, mi padre fueron gente que quería mucho la naturaleza, y que si alguien llegaba, y lo recuerdo, cada año Don José llegaba cada año, de esos personajes como de cuento, con un costal, con muñecos de plásticos en un brazo, con cocos que encontraba por ahí, y cosas para nosotros que éramos muy humildes. Mi padre cortaba caña, entonces mi madre lavaba ropa para mantenernos. Entonces no había mucho que buscar en la despensa. Y entonces Don José llegaba, obviamente teníamos más que él porque él no tenía un hogar. ¿Qué será? Cada año llegaba con su carga, como el señor Tlacuache de la canción de Cricri, con cosas, pelotas ponchadas, así, juguetes, cocos, y le daba a mis padres alojamiento en un espacio. Y él era un tipo muy musculoso, con pelo muy corto y con el hacha. Se estaba una semana, se iban, y así como que el cometa cada año, eso es por la misma época. Entonces, esa forma de vivir la aprendí de mis padres, ¿no? O sea, eso de que algunos de mis compañeros hablan de no robar, no mentir, y aquí no sabe que esas cosas lo dicen de palabra. Entonces yo lo viví y lo asumo así como forma de vida, ¿no? Son cosas que se maman en casa, ¿no? Sí. Entonces, así soy, y le digo, he estado 2 veces en el ayuntamiento y no he robado, no he tomado un peso que no sea mío. Si no, yo estuve 2 veces en el ayuntamiento, mi esposo una vez, y la casa que tenemos
la pagué durante 9 años o 10 casi con un crédito del Fobiste, ¿no? Entonces, y hay muchos que al año de estar ahí ya tienen casa, ¿no? Por ejemplo. Por lo menos. Sí, por lo menos. Entonces, y mis autos, por ejemplo, generalmente de segunda mano. Entonces, lo digo como para, soy ni para saberme la víctima, sino porque esa es mi forma de vida, ¿no? O sea, pues así soy. Entonces, eso me hacía resistir. Además, yo sabía lo que era el sindicato, un organismo corrupto, un brazo del gobierno. Yo leía Proceso y otros tipos de revistas, sabía que por ejemplo, La Quina en Pemex, que Juguitos Barrios en el CENTE, que eran brazos electorales del PRI. La Quina se reivindicó en el 88 con Cuauhtémoc y lo que le pasó, ¿no? Sí. Entonces, así era el gobierno y el Estado, y el partido, el PRI, que era un partido del Estado y del gobierno. Entonces, en esta lucha pasa el 88, 89, el fraude electoral, se mantiene en el PRD. Sí. ¿Por el hecho de ser de izquierda? O, por ejemplo, actualmente muchos siguen la figura de Andrés Manuel, y en ese entonces estaba Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Era por eso? ¿Había fe en la persona, o en el partido, o en un proyecto? Yo creo que es una combinación de todo. Estoy leyendo un libro que no he concluido, que habla de los, algo así como liderazgos iluminados, y habla, no es así, dicen, hay otra palabra de iluminado, carismáticos. Perón, Lázaro Cárdenas y otro más que no recuerdo. Otro más. Me parece que, no recuerdo, son 3, y habla de las características que tienen los caudillos. Cuauhtémoc era un caudillo, Andrés Manuel, aunque no es un caudillo, entonces tienen algo que los hace, que trasciende muchas cosas, ¿no? Entonces, eso, la propia formación que tuve yo, que me gustaba leer, siempre me gustó leer mucho, y el saber lo que era el gobierno y su partido hicieron que yo siguiera en el PRD como un verdadero partido de izquierda, con sus liderazgos muy avasalladores, esa es la verdad. Recuerdo que en el 98, cuando el licenciado Morales Lechuga, que es el candidato a gobernador por el PRD, que todos decíamos que sí, dijo Cuauhtémoc, no y no. Y sin embargo, hemos tenido después candidatos que verdaderamente son... Pero en su tiempo, quien mandaba era Cuauhtémoc, dijo no. Digo, era la parte menos buena, pero en general el PRD como partido de izquierda se mantuvo. Nosotros recuerdo que se decía era un concepto que se me escapa porque el Alzheimer de pronto me ataca muy ferozmente, pero hacía alusión a que era irreductible la búsqueda de la democracia y no dábamos cuartel ni pedíamos cuartel, ¿no? Entonces, en ese camino seguía en el PRD con todos sus cuestionamientos, sus pasivos, que era, por ejemplo, una crítica demasiado acerba al interior. Las elecciones internas con frecuencia terminaban así ya. Eran las asambleas, ¿no?, del PRD, y la noticia era que se daban con sillas. Sí, eso iba. Son clásicos los videos esos, ¿no? Bueno, ¿qué tan difícil es trabajar en un grupo tan apasionado, ¿no? Porque al final había estos grupos que al final terminan siendo los diferentes corrientes que vienen a comenzar a separarse también del PRD. Sí, finalmente, ¿qué ocurre? Yo recuerdo que pues caminó hasta el 2012 con Andrés Manuel en su segunda búsqueda de la candidatura. Yo creo que en ese momento debió haber sido el candidato Marcelo Ebrard. Marcelo venía de haber sido jefe de gobierno. No estaba tan mal su imagen. Creo que hubiera tenido más votos que Andrés Manuel, pero finalmente
quién le gana a Andrés Manuel. O sea, incluso creo que en la encuesta casi empatados. Pero siempre consideré que en ese momento el candidato que hubiera tenido más votos hubiera sido Marcelo. 2018, indiscutible Andrés Manuel, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí llegamos, pero antes me tocó, por ejemplo, en el 2006, la marcha del silencio de 4 horas en el DF todavía, cuando el DF fueron. Entonces, nosotros marchamos del Auditorio Nacional al Zócalo, casi no alcanzamos a llegar porque era, no sé, 1 millón de personas. Más de gente, sí, mucha sí. gente. Yo recuerdo mucho esa etapa donde, a pesar de que el PRD a nivel federal no tenía tanto peso, en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal en ese entonces, era, bueno, siempre tenían el control de la ciudad, o sea, el gobierno, digamos. Sobre todo después del 97, Cuauhtémoc gana la ciudad por primera vez. Sí, fue en el 97, sí. Me acuerdo. Y desde entonces no se ha perdido. No se ha perdido. Ahí estaban grupos muy grandes, el PRD muy fortalecidos, el de Bejarano, hoy tan desacreditado por lo del asunto de Rosario, Ahumada y lo demás. El de Martí Batres, varios grupos organizados muy combativos y que aparte de que la Ciudad de México es gente muy politizada. Tan politizada es que le negó a Morena en el 2021 muchas delegaciones, sí. ¿No? Y que no ha dejado que gobierne la derecha ni el PRI desde hace más de 30 años, creo. Ya tiene mucho tiempo. Entonces, es una ciudad muy avanzada, la verdad, en esos términos. Y a quien el gobierno de la izquierda, primero el PRD, ahorita de Morena, le ha dado muchos triunfos sociales, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en otros estados conservadores no hay, ¿no? Entonces, a veces pareciera que es como donde se hacen los experimentos. Yo pienso que un poco de eso es los experimentos políticos. Ahí es el centro neurálgico del país, sigue siendo, y creo que lo será por muchos años, aunque haya ciudades con mucho movimiento económico, industrial, pero lo político, sin duda alguna, hacia México. La UNAM como centro formador de la mente de los mexicanos es una, aunque diga... aunque hoy el presidente lo cuestiona bastante, sí, ¿no? Sí, pero es muy plural y generalmente muy crítica, y yo digo mucho hacia la izquierda, ¿no? La UNAM, aunque es plural, obviamente, ¿no? Entonces, 2012, 2013, ya, la debate. Empieza aquí, 2013, cuando el PRD se alía con Duarte. Duarte impone a Sergio Rodríguez, que hoy es el secretario de la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, el que recuperó o estatizó, que diríamos. Sí. Sí, que se murieron ya muchos pescados, no sé. Ahí en el acuario fue un error, me parece que debió seguir como estaba el acuario, creo. Entonces, Sergio Rodríguez, expresidente municipal de Camarino Z Mendoza, que votó por Duarte cuando fue candidato, que Duarte lo tuvo como director del Servicio Estatal de Empleo y lo hace el presidente del PRD. Digo, es una barbaridad. Entonces dije yo, me retiro, y ya a nivel nacional lo que ocurre, ¿no? O sea, la alianza con Peña Nieto y todo eso. A partir de ahí yo me retiré del PRD y casi de la política partidista, ¿no? En ese momento Morena todavía no figuraba en el marco. Empezó después del 2012, antes de Mandela, y 2013 empezó el movimiento Y ahí es cuando también comienza ya esa desbandada de liderazgos. ¿Cómo íbamos a seguir ahí, no? O sea, digo, algunos más intuitivamente, otros más racionalmente, una alianza con él. Y acá, digo, Sergio Rodríguez, que me disculpe, digo, no podía ser el presidente del PRD, símbolo de izquierda en el país o en Veracruz, alguien que fue empleado del
gobierno priista. Entonces, yo no podía ser. Hubo candidatos, ahorita no la menciono porque es mamá de una funcionaria pública, pero fue candidata del PRD en su momento, de la compañera, en su tiempo, candidato, mi amigo Héctor Lagunes. Hubo un acuerdo en ese tiempo del PRI con el PRD y hubo triunfos pactados. Fue el de San Rafael, fue el de Coatzintla, fue el de Colipa y otros municipios chiquitos más, en el que el PRI dio recursos, frenó candidatos priistas, puso bajos perfiles y hizo que ganara mi amigo Héctor acá en San Rafael, que hasta la fecha no lo sueltan. Han gobernado bien, esa es la verdad. Sí, o sea, al final yo creo que en ese sentido, en ese lado, le hizo bien. La gente pues, los respalda al final, sí. ¿no? Y creo que no hay hasta ahorita, no hay un candidato ni un partido que les haga mella. Sí, han hecho un papel muy bien. Esta vez les fue mal en la elección porque, como decía, ¿quién le gana a Andrés Manuel? Y es que esta vez no eran ellos, era Andrés Manuel. Entonces vuelvo a esa época, 2013, el pacto PRI-PRD, con triunfos pactados y candidatos que yo decía, ¿cómo apoyar a un partido que pactó con el enemigo? ¿No? Entonces, muchos nos retiramos, entre ellos yo. ¿No? Pero en ese momento habla de que hubo un pacto con el PRI de Duarte. Sí. ¿Y se imaginaban en el futuro ver en ese momento alianzas con el PAN en las siguientes elecciones y posteriormente PAN y PRI juntos con el PRD? Recuerdo, 2011 se disputaba el gobierno de Estado de México. Encinas fue o quería ser y no fue candidato. Finalmente fue Delfina Gómez. Sí. Ahí se planteaba en ese año una alianza con el PRD, del PRD con el PAN. Y decía, es una alianza antinatural. El PRI decía eso. ¿Cómo pues? Le echaron abajo porque había grupos que decían, pues hay que ganarle al PRI y hay que ganarle con una alianza abierta. No se pudo, ganó el PRI y actualmente PRI, PRD y PAN unidos, entonces pues ahí está, ¿no? Parece entonces ya no estaba en el partido. Yo no, ya no. Renuncié formalmente, no sé, quizás 2015 por ahí, pero ya no participaba. Desde el 2013 ya no participé porque no, como apoyo a un partido que pacta con el PRI, que era mi enemigo, mi adversario. De hecho, surge el PRD precisamente de una decisión del PRI. El PRI, exactamente. Entonces, por cierto, yo nunca fui priista, nunca voté por el PRI, nunca, ni en mis peores momentos estuve en votar por el PRI. Y ahí me alejé, llegué a Morena con una fuerza avasalladora, porque ¿qué partido? Sí los hay. Recientemente aquí en Centroamérica, el que gana con Sevilla, el partido de un gobierno de Centroamérica, no recuerdo quién es, creo que de este chico de lentes que rompió también con Israel, que cuestiona mucho, que su hijo estuvo involucrado en algunos conflictos y que declaró casi contra su papá. Bueno, que fue muy rápido el crecimiento de ese partido, el PRD aquí igual, aunque tardó un poco más, pero, ¿no es cierto?, 13, 14, en 4 años, el triunfo total. Que lo posibilitó fue los factores que se conjugaron, ¿no? Era muy claro que el triunfo de Peña Nieto en el 2012 fue el triunfo de Televisa, que lo creó, ¿no? La gaviota y la bota y esas cosas, ¿no? Y que crearon también, voy a comentar el tema específico de Televisa porque me tocó en la época de la uni, ¿no? Cuando fue Calderón, hubo una campaña muy fuerte
contra Andrés Manuel. Ah, sí, del peligro para México. Es un peligro. ¿No? Y por todos lados estaba esto. Sí, eso fue en 2006, fue terrible 2006. esa campaña. Me acuerdo que sacaban a Chávez, que decía así, y llegarán los fusiles y Kalashnikov, decía Chávez, y las AK-47, y después Andrés Manuel, un peligro para México. Sí. Entonces, Alarraqui, que está ahorita... Él es el creador de esa campaña, ¿no? De esa campaña, español él, por cierto, me parece, creo, no sé. Bastante cuestionable su forma de... Muy sucia, ¿no? Y en cuanto a su trabajo en ese sentido, y también últimamente que hemos visto sus reacciones a muchas situaciones, ¿no? Dices tú, híjole. Pues ya sabemos. ¿Qué nos cuenta? A nosotros sabemos su historia, ¿no? Y después viene la de Peña Nieto, bueno, la de Calderón, cerrada. A pesar de la campaña, cerrada. Y nosotros decimos que la ganamos porque Andrés Manuel hablaba del algoritmo de Hildebrando. Hildebrando, el hermano cuñado de Calderón, que tenía una empresa que manejaba estas cuestiones de los algoritmos. Y entonces, en esa época, 2006, no se ha cubierto todavía las casillas. Entonces, ya sabemos lo que hace la inteligencia artificial y lo que hace actualmente, y lo que hace el sistema de computación, que identifica en dónde no, y a lo mejor decimos, ahí inyectaron los votos, que fue mínimo. El punto 0.5%, ¿no? Entonces, que no son nada. Sí, es mínimo. ¿Cuántos millones? O sea, que en ese entonces se hablaba del recuento, del voto por voto, con una razón de que había una diferencia que era pequeña. Hoy, al terminar la anterior, se hablaba de voto por voto, pero son el 60% de la votación. Haz del doble de los votos. Así es. Y en aquel tiempo no quisieron, ¿no? Yo recuerdo aquí, el representante del PRD era Carlos Joaquín Rincón Montes, y nosotros fuimos a ayudar a contar. Nos pasamos no sé cuántos días, porque muchos no quisieron ir a contar, y estábamos ahí, doña Yola, Leti, yo, no sé, contando. Terrible, ¿no? Terrible contar, porque había que desvelarse, y lo hicimos. Y fuimos en su tiempo a la Marcha del Silencio. Iba yo estrenando unas botas que una señora me obsequió. Y estrenar. Acabó mal. Acabó mal. Qué bárbaro, hermanos. A las 2 horas. Tuve que caminar descalzo otras 2 horas. Y no había dónde, porque en Reforma comprar chanclas, puras casas de lujo, y el domingo, ¿no? Fue terrible para mí. Dije, ¿cómo se me ocurrió estrenar esas botas? Yo dije, bueno, para que vea la señora que las valoro, estas botas. Me gustan mucho las botas. Que las quiero con mi sangre. Sí. Literal. Fue terrible, la verdad. Recuerdo mucho esa marcha, digo, por lo que caminamos, por la enorme cantidad de gente que llegó, y por el tormento que fue caminar con botas nuevas. Ahí domarlo fue terrible. Pasa el desafuero, la elección cerrada. Se esperaba en la siguiente, que así como había sido cerrada esa elección, había mucha esperanza, pero sin embargo viene la campaña de Peña Nieto con todo lo de gobierno. No recuerdo si ahí fue donde se comenzó a manejar programas de televisión enfocados en hacer parodias. Y le tiraban mucho al tema de Andrés Manuel. Era el derecho de mandar. El derecho de mandar, el privilegio de mandar. Okay. Porque había una novela que se llamaba El privilegio de nacer. Ajá. Y acá era, y sí, parodiaban a Andrés Manuel, efectivamente, parecían inocuos, pero obviamente era una forma de estar. Crearon un personaje también alrededor de Peña Nieto, ¿no? Sí. El que iba y le daba besos a todas las señoras de la reunión, se juntaba con el pueblo. Sí, y eso por una parte, ¿no? Y le ponen a la gaviota, sobre todo. Luego acá la boda, ¿no? O sea, sí. La chica, muy guapa, esta muchacha, ¿no? Y conociendo al público mexicano, que le encantan las telenovelas. Le vendieron una novela. Entonces, una compañera que después dice, no es cierto, me dice, ay, es que está bien guapo, vamos a ver. Pero digo, miren, yo no dije eso, como no, te lo digo, compañera. Entonces, conocen perfectamente los Azcárraga cómo piensan los mexicanos. Por eso hicieron tanto dinero. Sí. Y por eso
ganó Peña Nieto, fue creación de Televisa. Dicen que es una frase de Emilio Azcárraga, no recuerdo si el primero o el segundo. Vidaurreta o Milmo. Decía que nosotros hacemos televisión para jodidos. Sí. Creo que fue Milmo, el papá del actual, sí. El que se llamaba soldado del PRI. Del PRI. Sí, y construyeron un personaje y yo creo que ese fue un golpe duro, ¿no? Para quienes estaban o estábamos, porque también hay que aceptarlas para donde mira uno, ¿no? Apoyando de alguna manera la campaña de Andrés Manuel en ese momento. Sí, me acuerdo del movimiento, yo soy 132, que fue también del 2012. Hubo muchas cosas, pero que no pudieron romper esa magia que construyó Televisa alrededor de Peña Nieto, ¿no? Y pues ganó, ahí sí con una diferencia muy marcada. Yo sigo insistiendo que en esa vez debió ser Marcelo Ebrard. Pero bueno, ese fue algo del pasado que no pudo ser y se hubiera ahorrado muchas molestias en esta época, en 2024. Ya fui, no gané, porque era difícil ganarle a Peña Nieto. A Peña Nieto, sí. Era difícil porque conocemos al pueblo de México, ¿no? Así como era difícil que perdiera Claudia y como era difícil que perdiera Andrés Manuel en el 2018. Era imposible que perdiera. Es interesante ver cómo llega Peña Nieto, ¿no? Gana por una diferencia pues regular. Sí, fue... A comparación de lo que tenemos ahora, una buena diferencia. Y ese sexenio, a pesar de que ganan, terminan muy mal. Y permite que Andrés Manuel tenga en ese momento la votación más alta en la historia. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cree que haya pasado? Bueno, es que se conjugaron Ayotzinapa con los estudiantes 2014. ¿2014? Tlatlaya, el asesinato de los jefes por el ejército. El tren Toluca a ¿dónde iba? Que lo echaron abajo porque era regalado a la Casa Blanca. La Casa Blanca. Estos escándalos, ¿no? que hubo, que denotaron que era un gobierno que no trabajaba para el pueblo, ¿no? Entonces, y Andrés Manuel con su perfil siempre el hombre honesto, combativo, entonces, aparte de la corrupción notoria, ¿qué dijo Peña Nieto? Es que la corrupción es difícil combatirla porque dio a entender que está en el genoma de los mexicanos. Una frase similar, no dijo en el genoma, pero dijo que era como parte de la cultura, ¿no? Pero digo, ciertamente está ahí, pero no podemos por eso decir pues que se quede y que sí, no es como decir, pues ya ni modo, así nos tocó. No, entonces ¿para qué está su gobierno? Entonces, aunque sí es un tema que se tiene que erradicar desde, y yo digo, no va a venir ahorita se habla del tema de la Suprema Corte, de hacer la reforma. Digo, no va a venir de ahí. Eso va a venir de lo que formemos abajo. Yo fui de los que en la interna para la elección de candidato a la presidencia apoyó a Marcelo. O sea, tenía mis razones por las cuales creí que él debía hacer y lo hice abiertamente y con lealtad. Y hacíamos unas preguntas a la gente que brigadeábamos. ¿Cuál es el mayor problema que usted ve en este momento en México? No era la economía, no era la educación, eran dos: la corrupción y la inseguridad. O sea, para todos era claro, la corrupción, o sea, la inseguridad sí es cierto, lo ve uno en la tele, pero la corrupción, todo el mundo hacía, digamos el 95% de los hogares que visitábamos decían corrupción e inseguridad. Entonces, ¿y quién? Señalamente la policía estatal, ¿no? Era muy marcado como la más corrupta, ¿no? Y creo que sigue siendo estando, ¿no? La más señalada. Sí. Y lamentablemente ahí no pudo o no quiso nuestro amigo, el ingeniero Cuitlavo. Entonces ahí sigue estando. Y es terrible porque entonces
¿cómo podemos decir que ya todo cambió y que no hay corrupción? Sí hay, ¿no? Hay que decirlo y hay que combatirla, ¿no? Hay que mejorar muchas cosas, entre otras la percepción de seguridad. Yo digo una cosa, aunque la publicidad dice que hay inseguridad, y ciertamente la hay, pues saben que hay mucho menos que en el 2012. En esa época, los comercios cerraban a las 7 de la noche, había mucha extorsión. Y hoy no. No digo que estamos en, ¿qué será? En Bélgica, en algún país de los Países Bajos, ¿no? Pero no es como en aquella época. En la época de Peña Nieto era terrible, con Fidel Herrera, o sea, ya no. Bueno. O sea, yo recuerdo, hay un barcito que está en el Libramiento. Entonces yo iba con mis compañeros, a lo mejor la quincena por mes, y teníamos ahí hasta un loquercito donde se colocaba, a mí me gusta mucho el ron. No, llegó un tiempo, pues, ahí se quedó hasta la fecha, ya tiene, ¿qué será? 12 años, ya no volví a ir. Ahorita ya no, porque ya vivo otra época, ¿no? Ya, me alejé de algunas ya cosas. Más tranquilo. Pero así era la inseguridad que no podíamos salir ya de noche, ¿no? O sea, estaba muy, muy complicado. Un amigo mío cercanísimo le pidieron 250,000 pesos. Yo fui con él a ayudar a entregarlos, a dejarlos en libertad. Entonces no, era cosa terrible. Y hablo de esa época, la de Fidel, del Trump. Sí, fue muy complicado con los grupos delincuenciales a tope. Sí. Pues yo recuerdo, estaba yo en ese entonces en el Heraldo, bueno, el diario martinense Hoy Heraldo, ajá, y era común ver noticias de ejecutados, de personas así. O sea, todavía pasa, pero en ese entonces era, yo creo que de cada 3 días o más de aparecer. Tuve un amigo que tenía un restaurancito frente a la jurisdicción sanitaria, hotelería, y sabe que voy a cerrar. Se apellida Bechi. Voy a cerrar porque no me dejan tranquilo. Entonces, ciertamente sigue habiendo, pero no tanto. O sea, así que no. Sí, considera que hay una percepción de mejora. Sí, es mejora. Eso sí, así como reconocemos que la corrupción se mantiene quizá y muy marcada, la seguridad sí ha mejorado. Comparado con eso. Con Andrés Manuel, con Cuitláhuac, ¿cómo califica esos gobiernos? Cuando Andrés Manuel lo ratificó, la gente está ahí, con todo lo que tiene, porque es humano. Algún día leí que solamente los ángeles son perfectos. Andrés Manuel es humano y tiene, entonces es muy obstinado. La intransigencia democrática era la frase que hace rato iba a mencionar el PRD, la intransigencia democrática, o sea, no transigíamos, no negociábamos, no cedíamos, ¿no? Entonces, su intransigencia es parte de su formación, porque no podía negociar. Entonces, pero la población le dijo, así te calificamos, porque si bien es cierto que la campaña de la doctora Claudia fue una buena campaña, pero lo que se ratificó fue el trabajo de Andrés Manuel. La continuidad. Sí, entonces eso, quien lo dude, no conoce a los mexicanos. Yo esta vez me reintegré nuevamente al trabajo partidista, apoyé abiertamente a la maestra Liud, brigadeé en mi tiempo libre, incluso en el municipio de Héctor Lagunes, yo veía las lonas. Miriam le dijo, oiga, mire, vengo a platicar con usted, pero está la lona, dice, no se preocupe, porque el voto es el voto, así me dijo la gente. Entonces era claro que ellos sabían que la lona a lo mejor la opción porque el amigo, por lo que sea, pero que iban a votar por Andrés Manuel, por Morena. Fue una ratificación del gobierno de Andrés Manuel, esa es la verdad. Entonces, con Cuitláhuac, ¿qué diré? A ver,
El papá de Cuitláhuac, el maestro Atanasio y yo, y otros compañeros de aquí de Martínez, trabajamos juntos en el Frente Democrático Estatal de Trabajadores de la Educación del 89 para acá, y antes en lo que se llamó Modictec. Era un movimiento que se oponía al Cacicazgo de Callejas. El Frente Democrático Estatal de Trabajadores de Educación aglutinaba maestros de Nuevo Sindicalismo, de la CENTE y de otros grupos. Entonces, desde el 88-89 con Atanasio García Durán, fui a su casa muchas veces. Entonces, al ingeniero Cuitláhuac lo conocí en el 89, 11 y 24, hace 24 años, ¿no? No, hace 34 años, era muy un joven, adolescente prácticamente. O sea, era un... Entonces, no quiero, en honor a la amistad, señalar más que la que la gente ve. Lo que sí es cierto, yo diría que la corrupción de la policía estatal, creo que esa parte le falla. Yo tengo la impresión de que a Cuitláhuac se le treparon a las barbas, le ganaron el control en muchas situaciones. Pues no pudo quitar... Con Eric Cisneros sobre todo. No pudo mover a Cisneros cuando criticó, cuando se rebeló Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel dijo... también. Que renuncie, ¿no? Y él dijo así, ¿cómo voy a renunciar? Si quiero renunciar algo así. Digo, en cualquier otra parte, ¿sabes qué? Gracias, pero... Sí. Entonces ahí fue una muestra de que era difícil. Yo digo, supongo que debe ser difícil ahí el control de todo el aparato, ¿no? Y él, sin la experiencia que da la edad o los cargos, apenas había sido diputado federal. Entonces, yo le decía a Atanasio, digo, oye Atanasio, no tendrías que ser tú el candidato. Digo, mira, es que es mi hijo y él se le ganó. No, tiene razón. Y ciertamente Cuitláhuac se le había ganado cuando compitió en el 2016 contra Yunes. Porque jugó dos veces la gobernatura. Y la perdió. Y qué bueno que la perdió, ¿eh? Cuando fui a ver a Atanasio, que le fui a consultar algo, voy a relatarlo rápidamente. En el gobierno de Yunes, una amiga mía que jubiló, era jefa de sector, me dijo, Miguel, vente para acá, tengo algún asunto que plantearte muy urgente. Yo estaba en Tuxpan, viviendo como poca vez lo había hecho, con un amigo que me invitó, Panelo, le decimos, a su rancho, en Todos los Santos, nunca había salido. Digo, entonces me regresé y me dijo, es que te invita mi amigo que va a ser subsecretario para que seas el delegado de la CEP. Digo, aquí, ¿sí? Yo voy a consultarlo con mi equipo de trabajo donde yo estoy de especial, con mis compañeros del movimiento magisterial, con mi familia y con un amigo de Jalapa. El de Jalapa fue Atanasio. A mi familia me dijo Leti, Miguel, vas a pelearte con esos charros. Mis compañeros del movimiento me dijeron, sí, Miguel, adelante. Y mis compañeros del trabajo también. Solo Atanasio y Leti me dijeron, no. Entonces yo sí estoy empatado. Entonces regresé y le dije a la maestra y al subsecretario, le digo, solo pongo una condición. Esa condición es, uno, yo soy de Morena y no voy a hacer trabajo para el PAN, para el PAN, no, nunca. Voy a cumplir y no quiero que me amarren las manos, porque pues, si yo veo cosas y las permito, no. Si aceptan esas condiciones, bien. Ya no me hablaron. Descartado totalmente. No me hablaron. Bueno, cuando fui a preguntarle a Atanasio, le digo, oye Atanasio, pues qué bueno, porque fue en noviembre. Le digo, pues qué bueno que perdió Cuitláhuac, ¿no? Se enojó. No digas eso, ¿por qué? Digo, mira, a ver. Ok, si hubiera ganado 2 años. 2 años, sin lana, que los 60,000 millones que fue. El estado caliente aparte. No. Y ya dice,
como que se tranquilizó, pero se había enojado. Pero realmente fue mejor que no ganara porque se ganó la candidatura que venía. Y aparte, entonces, de alguna manera ya iban midiendo, ¿no? Y ya no era nuevo cuando llega la siguiente. Exactamente, entonces, y ya la otra, acompañado con Andrés Manuel, en la candidatura, ya él con la experiencia, recuerdo que la primera vez traía el Huitlacoche, que era un nombre simpático, pero que ya no lo voy a sacar, ya en la de 2018 no sacó, era el coche de Cuitlahua, que era un bochito, creo que traía ahí. Sí. Bueno, entonces eso ocurre, entonces ya gana Cuitlahua y ya todos sabemos lo que ha ocurrido. Yo me reservo mi opinión porque a él le tengo un aprecio que deriva de la amistad de su padre, aunque no me han tratado de la mejor manera posible, tampoco no hubo contacto en esta serie, más que al principio 2 pláticas y ya. Pero el ingeniero, quiero decirlo porque lo reconozco, yo le pedí que nos construyera un aula, me dijo, sí maestro, llévele un escrito, mándemelo con mi papá. Entonces, ese espacio no se construyó porque el espacio del CAM no tiene escrituras. Me pasé 2 años promoviéndolas, si no, se hubiera construido. Y entonces esa parte se la reconozco al ingeniero. Me lo ofreció, mami, no, yo le saqué el compromiso cuando fui por mi medalla de los 40 años de servicio y saqué mi lona de protesta, pues no podía hacer otra cosa. Y los presidentes que dijo, maestro, a ver, y él tomó también mi lona, ya los dos protestando contra los SICAM y todas esas cosas, ¿no? Conservo las fotografías que nos tomaron. Qué bien. En esa primera administración, tanto federal como estatal, llegan muchos personajes de nuestro municipio a ocupar algunos cargos, sí. Diputaciones, secretarías, subsecretarías, todo esto. Hay la sensación de que quedan a deber muchos de ellos. Sí, es lamentable. No quiero decir más, yo en su tiempo cuestioné mucho algunas cosas. Un compañero incluso fue privado de sus derechos partidistas por un fraude que hizo, 3 años, del 18 al 21, y aún así estuvo integrado en el gobierno del Estado. Cosas que ocurrieron, no quiero señalar más, y que sí, ciertamente uno esperaría, es mi paisano, espero que haga honor al municipio y que su trabajo luzca. Pero ¿qué ocurrió? Yo creo que como no habían tenido experiencia, sí, entonces se engolosinaron. Yo estaba leyendo un conocimiento de Manuel Huerta que dice, nada de que la amante, de que yo no soy, pero es mi esposa la que va a competir, eso debe acabarse. Y si dice que debe acabarse es porque existe. Y si existe es porque lo ve y está palpable. Entonces, Sara Lovera, me parece, una que habla así como gordito, una güera escritora, algún día hablaba de eso y escribió un libro que se llama, hay uno que se llama La suerte de la consorte, pero no, hay otro que habla de esto, de las amantes, pues, de los políticos, cómo ocupan espacios que no les corresponderían, que en tu caso corresponderían a la esposa legítima si se fuera, pero tampoco es ético, ¿no? Bueno, pues Manuel Huerta quiere luchar contra eso, pues va a estar complicado, porque finalmente los afectos, más allá de lo que se llama la relación afectiva, pues es más que el título, lo que importa es cómo me llevo yo. Bueno, estas cosas que no debieron ocurrir, espero que se vayan depurando. Ayer precisamente Manuel Huerta hace otra declaración donde habla sobre que quienes van a empezar a ocupar un cargo, sí, que no chapulinen, dice, sí, que no se quieran brincar al siguiente cargo. Sí, también tiene razón, ¿no?
creo que es correcto. Algún purista diría, pero es que eso es conculcar el derecho del ciudadano, tiene derecho a aspirar. Pues sí, pero entonces debería haber una ética, ¿no? Partidista, en la que diga, ok, me comprometo a no... Es como cuando se fue nuestro amigo Pepe Latorre. Y que era lo que hace unas semanas yo comentaba en una columna, que Pepe, decía yo, ¿por qué votar por Pepe? ¿Por qué votar por alguien que ahorita te está pidiendo el voto, pero sabiendo que su verdadera tirada, o no sé si siga en pie esa tirada después de la derrota que tuvo, el próximo año va a buscar la alcaldía, ¿no? Entonces te va a dejar votado el trabajo por el que te pidió ahorita el voto. Así es. Y así va a pasar con muchos. No sé si aplica igual, quiero pensar que no, porque ahorita muchos senadores están bajando del Senado o van a tomar protesta para ocupar algún cargo en las dependencias, ¿no? Por ejemplo, acá sí, Claudia Tello va a la SEP, en lo federal, pues, Godoy, la que era fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, también va a tomar un cargo ahí. Ebrard, creo que también estaba para el Senado y también se mueve, y hay alguien más de los 6 que anunciaron ayer. Yo haría una diferencia de ser diputado y después lo dejo para ser presidente municipal, a ser diputado. ¿Sabes qué? Es que me invitan a ser parte del gobierno, son 2 poderes distintos. Sí. Creo que esa parte sí, ahí hay una invitación, sí, ¿no? Al final, oye, queremos que participes acá. Creo que esa parte más o menos se aceptaría, ¿no? Y más o menos. Sí, o sea, digamos que es normal, entre comillas, pero el hecho de pedir el voto hoy, ocupar un cargo y dejarlo tal cual, para buscar el siguiente. El siguiente, ahora presidente municipal, y dejo la diputación, como ocurrió aquí con Pepe, ¿no? Y es muy tentador porque la votación te permite soñar, ¿no? Sí. Yo creo que lo va a intentar, porque va a decir, ya no es Andrés Manuel el que va a estar. Esta vez estuvo, aunque no apareció en la boleta, pero estuvo. Y la dinámica de las diputaciones municipales es diferente también. Sí, son actores políticos, distintos pesos, distintos capitales, y Pepe tiene suficiente capital y la experiencia y los movilizadores suficientes para ganar. Estaba viendo un dato aquí, alrededor de 9,000 votos en Martínez. Sí, les voy a contar algo. Participé en esta elección, y el día de la jornada hay una instancia, se llama coordinador territorial. Coordinador territorial, que son los que tuvieron contacto con la gente y sabían quiénes iban a votar y quiénes no. Y entonces una que no tenía auto, le digo, no, pues yo te llevo, compañera. Y entonces dice, vamos a dar un rollo a mi amiga. Esa amiga tiene una sala una estética. Y me platicó, no diré el nombre, en la acción que ganó Pepe, cuando compitió con... creo que compitió... ¿Cuál de todas? Con Eduardo... Eduardo. Y con Adrián Montiel. Por Morena, que él debió haber ganado. La verdad es que él estaba para ganar, él empezó con las encuestas arriba, tuvo un pecado. Dicen que la soberbia es un pecado, y creo que eso fue lo que él... Sí. Entonces, esta amiga dice, no, ella dijo de otra elección, dice, me pagaban por semana 1,500 pesos. Y después, el día de la elección, el voto lo pagaba, pero un dineral. Cantidades. Sí, digo, no, ¿en serio? Dice, y no ganó, o sí ganó. Dice, ya no le digo si fue el que ganó o el que perdió, pero eso da. Dice, yo era movilizadora, así le llaman, y por semana me daban 1,500 pesos. Ya la elección, el voto se pagó a 9,000 pesos. ¿En serio? Le digo, sí. Dice, quisiera que otra vez volviera a ser candidato, que me fue re bien. ¿En serio? Sí. Y, hijos, bueno,
A ver, yo hago de cuentas, no sé, 1,000 votos, 1,000,000 de pesos, 9,000 otros 9,000,000 de pesos, lo recuperan en el primer año, yo creo, ¿no? Con todo lo que llega. Bueno, por eso es una, no sé si sea obsesión, yo luego decía esto, no sé si es la necesidad de tener el reconocimiento de que soy, de no aceptar que ya tienes que dejar esa etapa, la cuestión económica, no del sueldo, de lo que puedan llevarse extra, o dicen que se acostumbran a no tener dinero, pero no tener poder, quién sabe si sea. Yo recuerdo cuando estuve en el 2005 al 2007 con Pepe La Torres primera, que él dijo, vamos a ahorrar dinero y vamos a quitarnos la mitad del salario. Le digo, me parece bien, digo, y también propongo que no cobres el diezmo, porque ahí se ahorra más, y lo que cobrarías, pues no le gustó, entonces dijo... Pero son malas costumbres que parece que se resisten a desaparecer. Sí, no debiera ser, ¿no? Digo, quien sufre es la obra, la calidad. Sí, y al final es un gasto... Sí, no voy a decir quién, pero el que se quedó cuando se fue el alcalde a la diputación, nos reúne, le digo, no es correcto que se pida eso, le digo, yo no acepto, decía uno, pero es que no es un dinero de la obra, decía, pero es que no se le quita el dinero al pueblo, digo, como quiera que sea, si la obra cuesta, no sé, 200,000, no es que no se agarra la tesorería, se agarra allá, le digo, sí, pero no. O sea, sí, pero no. Entonces, de esa forma lo veía, ¿no? Sí, porque al final el constructor no va a perder su dinero, lo que va a ganar. Lo que va a hacer es hacer más, de menor calidad. Le va a echar más caldo a los frijoles. Exactamente. Entonces, no, esas cosas debían desaparecer. Yo escucho que un compañero que es regidor ahorita tiene restaurante de Morena, pues. Y así, y un amigo, que yo la metí, el primer regidor, un abogado. Y yo le digo, oye, hermano, estoy en una reunión. 2 veces lo busqué, estaba en reunión, dije... Yo tengo un tema ahí, y es que les he comentado a muchos dentro de Morena. Les digo, necesitan comenzar a buscar gente, a escoger bien y asegurarse de que trabajen, porque la imagen que se está dejando es muy mala en las regidurías, en específico. No hablemos de los demás, ¿no? Hablemos de regidurías. Llevan 5 regidores. Y de los 5, que me disculpen, y con todo respeto lo digo, ni uno, no se hace uno. Algunos cuando llegaron decían que iban a dar atención en el parque, otro que iba a dar un informe semanal, unos que pues llegaron y comenzaron como que a querer hacer algo, o algún choque hubo ahí adentro, dejaron de trabajar, y pues creo que es una constante de los 5, dejaron de aparecerse en el municipio. ¿Qué ocurre? A ver, y aparte de estos, los de antes, el amigo abogado y la chica, la hija de un periodista distinguido y morenista, ya grande, que se fue de vacaciones a Cancún, consiguió marido y fue una vergüenza, ¿no? Digo, no está mal conseguir marido si no lo tenía. El problema es que todo el mundo dice, bueno, y si no hubiese sido regidora, no encuentra, ¿no? Porque esas cosas sirven. No, el problema aquí es la mística, el compromiso, o sea, es lamentable. ¿A qué van? Yo estaba leyendo, luego, es que ¿qué hace ahí? ¿Por qué le ofrecieron a Marcelo esa secretaría si es un falso, un traidor? Yo no le contesto, pero digo, canijo, yo creo que si fuera regidor, haría lo que hacen los regidores actualmente, ¿no? Yo creo que en su tiempo, en el anterior periodo, mi amigo Belli fue más de oposición que los del PRD, lo de Morena.
o los otros, no, para ya no tenía regidores, lo de Morena. No, tuvo Morena. Abel Belli, ¿cuándo fue regidor? En la anterior, con Pepe de la Torre. Ajá. Creo que Estaban Kefren Luna Gómez, Mariana Viveros, el Inge Belli, el maestro Edgardo Martínez y Magdalena Guzmán. Entonces, me parece que en su tiempo, creo que Abel Belli hizo un papel más de opositor, creo, no, yo me alejo mucho de él, no vengo al ayuntamiento, no me gusta... Sí, estuvo en un... hizo las observaciones en su momento de muchas situaciones, ¿no? A veces con apoyo de algunos de los regidores y a veces pues solo. Este abogado de Morena, que era mi amigo, se fue a hacer una maestría aprovechando y ya votaba a lo mejor por video voto. No sé. Pero el chiste es que sí ha sido una decepción. Hay una razón. Morena es un movimiento, no es un partido todavía. Entonces, yo creo que va a ser una de las grandes tareas de la siguiente camada de los que entren al gobierno y al partido, porque no hay comité municipal. Sí. El tratar solamente de nuestro amigo Cepeta y hasta donde lo dejan decir o hacer, solamente funciona el nacional, y eso porque no hay de otra. Y en el nacional yo soy de la idea de que necesitan ya cambiar. Ya se pasó. Y aparte también se ha cuestionado mucho las decisiones que ha tomado, las candidaturas que dicen que entrega y cosas así, ¿no? Sí, hay un problema ahí de Morena que yo escribía, a veces escribo en el Face, pero hay que dedicarle tiempo. Entonces yo que no vaya a pasarle a Morena lo que decía en su tiempo este ideólogo del PAN, que fue Luis H. Álvarez. Dice que ganemos el gobierno y perdamos el partido. Entonces, y como le ocurrió, ¿no? Sí. Ganaron el gobierno, perdió el partido. El PAN perdió su sustrato ideológico. Creo que en su tiempo, con todo y que fue una reacción a los actos de Lázaro Cárdenas, pero nadie le niega su afán democratizador, sus luchas férreas contra el sistema, contra el PRI. Esa parte no hay que escatimárselo, ese reconocimiento. Pero el PAN de Fox fue una vergüenza, ¿no? Y su gobierno, bueno, ya decir. Y de ahí... Anaya, por ejemplo. No son nada. Ahí nos damos un tirito con ellos, ¿no? Ese es un riesgo que está ahí, Sí. ¿no? Tanto el de esta dirigencia que ya hace falta renovarla, la falta de comités en el municipio, el papel que están jugando muchos funcionarios, que algunos los cuestionan mucho su quehacer. Me parece que la ingeniera Rocío, digo, con todo y con no debiera intervenir en la cuestión partidista, pero uno es lo ideal, otro es la realidad. Entonces seguramente ella y Claudia tendrán que trabajar mucho para que Morena sea un partido verdadero, impulsar, digo, la crítica no es mala, les digo acá es la omertad de estos grupos, ¿no? Sí. La ley del silencio también. Que yo siempre he sido creyente de que la crítica ayuda más que la subordinación sin pensar. ¿Qué decía Reyes Heroles? Lo que resiste apoya. Era una de sus frases, ¿no? O sea, Y también lo digo porque yo siento que estos resultados electorales de muchas formas ayudan a muchos personajes, a muchos dirigentes a posicionarse con un trabajo que no hacen. ¿No? Yo siento que tienen un trabajo que si estuvieran en otro grupo político que no tuviera esta votación, desde hace rato estarían fuera. Así es. Entonces creo que aquí es un espejismo también que venden eso de los liderazgos en ese sentido. Todo tiene que ver exactamente con eso que decíamos. Morena aún no es un partido, es un movimiento, y esto
todo el mundo lo reconoce. Esta convención nacional morenista, que ya no tuvo el sucedáneo, no sé qué pasó, que pretendía hacer más congruente a Morena con los principios, porque están maravillosos, yo tengo los documentos, están maravillosos, pero hay cosas que no cuajan en la realidad. Y yo creo que porque no hay esos mecanismos de control ético de los funcionarios, de los representantes populares. Entiendo que es quizá porque requiere consolidarse y convertirse, una vez consolidado ya el movimiento, convertirlo en un verdadero partido político, que haga lo que hacen los partidos políticos en el mundo, ¿no? Y no sé si estos liderazgos fuertes, como el de Cuauhtémoc o de Andrés Manuel, sí vayan a seguir existiendo, porque son los que han logrado consolidar en México estos grandes movimientos democratizadores. Cuauhtémoc en el 88, Andrés Manuel ahorita en estas épocas después de Cuauhtémoc. Entonces, es que así somos, dice alguien, así somos los mexicanos, era un país de caudillos, y me relata Obregón, Carranza, Cuauhtémoc el primero, ¿no? O sea, hombres fuertes, muy, muy carismáticos, ¿no? Que mueven al pueblo más que una estructura. Un liderazgo carismático. Sí, pero ahora que se va Andrés Manuel, vamos a ver si de verdad se recluye de la vida pública o no. Ese es vamos a ver eso que tanto pega en el partido. Maestro, dos temas para terminar. Pues viene del PRD. ¿Qué siente hoy que el PRD pues desapareció? Sí, es como el PRD fue como la novia bonita, primera novia, esa es la que uno se enamora en la época de los 16 años, 17 años, y que después deja de serlo y se muere, ¿no? O se va. El PRD fue el partido que me tocó formar en esa época de mucho idealismo. Entonces, no deja de doler que algo que fue un instrumento maravilloso, que un verdadero partido de izquierda. Yo creo que más de izquierda como partido que Morena. Está muy definida que además venía de sí, los partidos de izquierda, PCM, PMS, PMT, y el Frente Cardenista, que era el PST, que venían varios del Partido Comunista, ¿no? O sea, una amalgama interesante de gente verdaderamente de izquierda. Entonces, su desaparición deja en el mapa ideológico del país, sí deja un espacio que tendría que cubrirse, y que Morena, con todo lo bueno que tiene, no alcanza todavía a cubrir, porque pues además tiene muchos panistas. Aquí en Izata tenemos gobernando a los panistas, ¿no? Sí. Con diputados. Bueno, esos detalles, ¿no? que ocurren y que desdibujan el perfil. Y eso es peligroso, sí, porque por ejemplo al final al cierre de la campaña de Claudia, el grupo Atlacomulco se suma por la vía de Alejandra del Moral a la campaña. Sí, y lo peor no es que se sume, es que se anuncia. ¿No? Es el gran peligro. Va a ser difícil remontar. ¿Cómo correr? Los sí ya están ahí. Y están ahí y tienen la experiencia, las mallas y los dineros, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. O sea, yo lo veo complicado. Entonces, el futuro de Morena con su ideario original, ¿no? Por eso además llegó un tipo que dijo, pues yo me alejo del partido. O sea, él dijo, ya, marco mi distancia del partido como partido. Ya hice lo mío. Ahí les dejo para que de ustedes queda. Ahí hay gente en el Nacional
Digo, quien diera que Martí Batres ha sido siempre de la izquierda. Marcelo no fue, se integra después del 88, cuando su jefe político, que era el ex regente Manuel Camacho, Macho Solís, sí, ¿verdad? Camacho Solís, entonces, pero Claudia fue de izquierda siempre, ¿no? Esa es la verdad. El 87, el movimiento contra Carpizo, de este grupo a mí me encantaba leer La Jornada y leer a Antonio Santos, a Carlos Simas, a Imanol Ordorica, que eran los dirigentes del CEU y que se opusieron a lo que pretendía Carpizo, que era la gente de Cuauhtémoc. 88 era el movimiento del CEU y ahí eran novios Claudia y Carlos. Ajá. Entonces, yo digo, fue una época bonita, a mí me encantó. O sea, la izquierda, ella sí ha sido de izquierda, indiscutiblemente, eso hay que reconocerlo. Rocío estuvo aquí desde hace muchos años, amiga de Enrique Romero Aquino y de Dulce Romero Aquino, expresidentes municipales de Mendoza. Se conocen desde hace años y se reencuentran ahora en esta campaña. Entonces, porque nadie duda que el PRD fue un partido de izquierda. Bueno, entonces, la izquierda es indispensable en el espectro político de cualquier país, ¿no? Y creo que hay que recuperar las elecciones del PRD y la elección de Morena para salga una mixtura en la que ni sea la autocrítica tan brutal como era el PRD, pero tampoco tan, ¿cómo diríamos? Tan cerrada. Hubo un diputado en Estados Unidos que en la época de la Guerra Fría tan macartiana, ¿no? Macartismo. Que había que estarse cuidando, ¿no? de decir algo, porque lo señalaban de comunista, ¿no? Entonces, me parece que Morena aún está por definirse como partido político. Muy bien. Por último, maestro, el triunfo de Claudia Sheinbaum y el Plan C. Para usted, ¿qué implica todo eso? Ese poder absoluto en las cámaras que aparentemente se va a tener. Sí, a mí me encanta Andrés Manuel cómo responde a las críticas, ¿no? Desde yo tengo otros datos hasta su risa, su corona. Sí. Entonces, es un tipo irrepetible. Eso no se hereda. Claudia tiene una formación de izquierda, una preparación, es doctora, eso es maravilloso, ¿no? Me gustó mucho cómo debatió, me gustó bastante. Ahí me conquistó, porque yo mencionaba que mi candidato era Marcelo. Tiene un paquete muy grande, muchas cosas ya están ahí. Creo que la consolidación no va a costarle mucho. Plan C ya perfiló muchas cosas, ¿no? Creo que la más polémica es la reforma del Poder Judicial. Confieso que no sé en qué países se han seleccionado de esta manera. No. Un día lo investigué y no encontré, porque no tengo libros y busco el libro que está ahí en el Google, pero no encuentro dónde. Creo que en Colombia o en algún país centroamericano, ya en Bolivia, algo así, los eligieron ya, así de manera... Por voto. Lo escuchaba en estos días en uno de los matutinos, Aristegui. Yo me levanto temprano y me toca escuchar alguna parte de 7 a 8, que es cuando estoy libre todavía. Y alguien mencionaba que ahí no resultó, pero lo mencionaba quien critica esta forma de que se conforme el Poder Judicial. Lo cierto es que a la fecha está muy cuestionado. Así como los partidos políticos los cuestionan por muchas cosas, el Poder Judicial tiene fama de corrupto, de que
se vende al postor y dicen, en la cárcel no están los culpables, están los pobres, los que no pueden pagarse un buen juez o un buen abogado. Entonces, esa frase resume lo que la gente piensa de los jueces y creo que esa visión no está mal. No tengo muchos elementos para poder decir si es la mejor manera o no es la mejor manera. Lo cierto es que no podría seguir como ha estado actuando hasta la fecha. No podría seguir el mismo patrón, la misma configuración que tiene actualmente el Poder Judicial. Viniendo de la izquierda, de un partido que en su momento pues, era minoría, muy pequeña en sus inicios, el PRD, el hecho de que un partido domine tanto, apoyado por el voto popular, claro, pero que domine tanto en las cámaras, que no tenga un contrapeso, ¿lo ve bien? Yo digo que debe serse, como dice el refrán, generoso en la victoria. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el estilo de Monreal. Es un tipo propriista. Nos da unas golpizas como el buen orador antes del 97, que lo integró Amalia García, cuando Andrés Manuel fue presidente del PRD, por cierto. Y buen orador, muy experto, doctor en Derecho. Es bueno el tipo y buen negociador. Creo que yo digo que no se debe avasallar a las minorías, esa es mi opinión personal, porque finalmente este asunto de la proporcionalidad debe implicar algo, ¿no? Esas minorías representan un pensamiento de los mexicanos, pues no son de otro país, son los mexicanos, entonces habría que ver ellos qué piensan, ¿no? O sea, respecto a esto. Yo sí creo que se debe ser generoso en la victoria, así como dicen, y digno en la derrota, no implorar, pero no avasallar. Y como Andrés Manuel decía, o dice, hay que utilizar el instrumental de la política. Y con eso, muchas cosas pueden solucionarse. Lo que sí es cierto, que no pueden mandar las minorías, ¿no? Entonces sería absurdo. Entonces, ¿para qué votamos? Sí. Muy bien. Maestro, no sé si quieres agregar algo. Bueno, pues agradecer el espacio, este espacio que no se acota el tiempo. El problema, por ejemplo, de algunas entrevistas en algunos medios o radios que el tiempo no permite que uno explaye lo que uno piensa, y esto me encanta porque uno puede decir hasta lo que no debe decirse a veces. Hay algunas cosas que el maestro cuidó de nombres y nombres, pero si se ponen a analizar por ahí, salieron los nombres. Pues maestro, pues gracias, siempre un gusto platicar contigo, y sobre todo esto también, digo, creo que ese es el fin de este espacio para mí, es el poder platicar, digamos, como platicamos muchas veces después de las entrevistas cortitas, ¿no? Eso que no se dice en la entrevista a veces, y pues alguien que ha vivido intensamente los procesos. Solo agrego una cosa, la gente cree que me gusta la política, y digo, ¿saben qué? No, ni me gustan los enfrentamientos, no, yo no. Digo, ¿saben qué? No me gusta la injusticia, no me gusta lo malo. Entonces cuando intervengo, me encanta la tranquilidad, en serio, entonces yo más que político, yo me asumo más como en la lucha social. Entonces, eso quería decirlo porque realmente así me concibo yo, más como la lucha social que la política, que a veces no hay más que entrarle. Sí, el cambio donde tienes injerencia y puedes hacerlo es... Sí, por eso estuve en el magisterial, en la izquierda magisterial he estado. Yo le digo, competir 2 veces para secretario general es agotador, y la verdad es que no quería, pero no es que sea mejor, no había otro. Le digo, sí había otro, pero no quiso ser candidato esta vez, ¿no? Entonces, el 2022 tuve que competir. Y no porque me gustara, sino porque tenía que hacerlo. Sabía que no iba a ganar, conozco a los maestros perfectamente. Sabía que no iba a ganar, tenía que hacerlo. Y lo hago por eso, porque creo que si así como
al tlacuache los cuidamos, son como 3 en casa. Así como la basura que es degradable la tiramos ahí, no la echamos al carro, puro plástico, porque hay que contribuir con el planeta. Así en esta parte social y política contribuyo porque veo que hace falta mi granito, y lo que pueda dar con el granito lo aporto. Esa es. Muy bien, maestro. Pues nuevamente gracias por tu tiempo, que ha sido bastante entretenido. Y pues también gracias a ustedes que ven este programa. Ya saben, nos pueden seguir esta entrevista completa en YouTube, pero también pueden ver los mini contenidos en TikTok, Instagram, Facebook, y también lo pueden escuchar ya desde hace unas semanas en Spotify. Y por supuesto, en Reporte Martínez es mi página de noticias, también lo pueden seguir. Soy Miguel Martínez, nos vemos en la próxima. Maestro.